Vamos a analizar el concepto de derivada, pero antes necesitamos un conocimiento previo que es la pendiente de la recta tangente entre dos puntos. Veamos la siguiente representación gráfica. Tenemos una curva, un punto P de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0 y un punto Q, el cual se genera de al punto anterior sumarle, ¿no es cierto?, una determinada medida. Entonces tenemos el punto Q de coordenadas x, que sería igual a x sub 0 más h, y f de x sub 0 más h. Estos dos puntos, si los uno trazando una recta, ¿no es cierto?, se llama recta secante. Ese es el símbolo. Recta secante es aquella que atraviesa a una curva en dos puntos. Muy bien. Observemos que se nos genera un pequeño triángulo rectángulo. Si yo quiero saber cuál es la pendiente de esa recta, es decir, la inclinación que tiene, observemos que esa inclinación corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el cual conocemos el valor de los dos catetos, porque este cateto de acá, ¿cuánto mide? F de x, f de h de x sub 0 más h menos f de x sub 0, es decir, si a este tramo completo le resto este pedacito, ahí obtengo esa medida. Y el cateto adyacente, ¿cuánto mide? X sub 0 más h menos x sub 0, es decir, la medida total menos este pedacito. Entonces, si conozco el valor de los dos catetos, ¿sí?, ¿cómo hago para encontrar el valor de esa inclinación? Bueno, la inclinación me la determina el ángulo. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona los dos catetos? La tangente. Fíjense que ahora el símbolo es m delta s, es decir, la pendiente de la recta secante. ¿Qué sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dijimos que el cateto opuesto era la resta, ¿no es cierto?, de estos dos valores, y el cateto adyacente la resta entre estos dos, ¿sí?, que en otras palabras sería la medida de esa distancia que los separa. Esta formulita me sirve entonces para calcular la pendiente de la recta secante. ¿Qué tiene que ver todo esto con derivadas? Bueno, observemos lo siguiente. ¿Qué pasa si esta medida h la voy haciendo cada vez más pequeña? Este punto Q se va a ir acercando progresivamente al punto P, es decir, mientras más pequeña sea la medida de h, más cerca va a estar el punto Q del punto P. ¿Y qué pasa si esa medida de h es casi cero? Es decir, tiende a ser cero. Lo que va a ocurrir es que el punto Q va a quedar justo encima del punto P. Entonces la recta secante se va a convertir en una recta tangente, es decir, la recta que corta a la curva en un solo punto. La pendiente de esa recta tangente a la curva representa justamente a la derivada de la función en un punto. Leamos entonces la definición para terminar de cerrar la idea. La derivada. Dada una función definida en el intervalo abierto AB, incluido en R, x sub 0 perteneciente al dominio de la función y un x perteneciente al dominio de la función tal que x sea igual a x sub 0 más h y h perteneciente a todos los reales menos el 0. Fíjense que en todas las definiciones primero se dan las condiciones. ¿Qué necesito? Un intervalo abierto en el dominio, ¿sí? Un intervalo desde de A a B. Necesito un punto que pertenezca al dominio, que se llame en este caso x0. Está hablando de este punto de acá. ¿Qué otra cosa necesito? Otro punto, el punto x, tal que ese punto pertenezca, por supuesto, al dominio y que además se obtenga de sumarle
una determinada distancia al punto anterior. Es decir, el punto H va a ser este punto H sub 0 más una medida H. Y que ese valor H, esa medida, esa distancia, puede ser cualquier valor excepto 0, ¿sí? Porque si es 0 no hay distancia y los puntos serían exactamente coincidentes. Entonces, esas son las condiciones. Si existe y es finito este límite, dicho límite recibe el nombre de derivada. Fíjense que este límite es exactamente, ¿no es cierto?, de la formulita que usamos antes para calcular la pendiente de la recta secante. Entonces, si nosotros hacemos tender H a 0, siempre que uno hable de tendencia, de hacer tender, de hacer aproximar a 0, estamos hablando del límite. Entonces, si calculamos el límite de cuando esa medida que separa tiende a 0 de la pendiente de la recta secante, estamos obteniendo la derivada, que geométricamente representa entonces a la pendiente, es decir, la inclinación que va a tener la recta tangente en ese punto. ¿Y cuando no existe la derivada en un intervalo para un punto? Tenemos dos situaciones. La primera es cuando la función es discontinua. Por ejemplo, si la función es discontinua en ese punto, como lo estamos observando ahí, entonces el límite no va a existir. Es decir, yo no voy a poder calcular el límite en ese punto, ya que los límites laterales serían diferentes, ¿sí? Entonces, como no se puede calcular el límite, no se puede calcular la derivada. Por lo tanto, si la función es discontinua en un intervalo, no es derivable. Y otro de los casos sería cuando tengo punto anguloso, por ejemplo, como en esta función, o podemos tener algo así, o al revés, algo así también. ¿Qué es un punto anguloso? Por ejemplo, esta función tan conocida que es valor absoluto de x, ¿no es cierto?, tiene por la izquierda esta ley que es menos x y por la derecha la ley que es x. El punto anguloso está en x igual 0. ¿Y por qué decimos que acá no es derivable la función? Veamos. Calculemos el límite de la definición, ¿no es cierto?, para ver qué pasa. Veamos si los límites laterales son coincidentes o no. La definición decía, ¿no es cierto?, que era el límite entre la función menos la función reemplazada en el punto y sobre la resta, ¿no es cierto?, del valor de x menos el de x sub 0. X menos x sub 0. Bien, nos acercamos entonces por derecha y tenemos por derecha la ley era x. Entonces, x menos el valor del punto, 0, sobre x menos el valor del punto, que es 0. Resuelvo, me da 1. O sea que la pendiente por derecha es 1 positiva. Y es cierto, ¿sí? Porque como la función va creciendo, la pendiente es positiva. Veamos qué pasa por izquierda. Ya podemos observar, ¿no es cierto?, que la función va decreciendo, entonces podemos analizar más o menos qué va a pasar, predecir, perdón. La ley es menos x, entonces menos x menos el punto que es 0 sobre x menos 0 y en este caso me da menos 1, ¿sí? Porque la función viene decreciendo. La inclinación, la pendiente es menos 1. Como los límites son diferentes, por lo tanto, no existe la derivada en el punto x igual 0, ¿sí? Cada vez que haya entonces un punto anguloso o que la función sea discontinua, la función no va a ser derivable en ese intervalo.